Voy a quitarme la chaqueta, ¿vale? Si me permiten. Gracias. Y bueno, quiero comenzar por agradecer a Dan, agradecer al máster, a los organizadores del curso, pues que pensaran en mí para esta ponencia. Para mí es un placer estar aquí, es un placer estar con todos ustedes y más hacerlo pues sobre este tema que es cierto, es un encargo, es decir, es un encargo total. Y me lo he tomado como un encargo, es decir, he hecho una cosa absolutamente ad hoc, aunque es algo sobre lo que vengo trabajando desde hace tiempo. Es verdad que más desde la perspectiva específica de la inteligencia artificial en general y de cómo afecta a la justicia criminal, pero también me interesa y me interesaba desde hace tiempo cómo se podía utilizar, porque además desde una de las ramificaciones de Criminal, la empresa Plus Ethics, hemos puesto en marcha precisamente, estamos empezando a trabajar en potenciales modelos para utilizar con base empírica para la realización de lo que es la parte de la valoración del riesgo aplicado al cumplimiento normativo. También porque el cumplimiento normativo en general, que es el cumplimiento de las normas y cómo inciden las normas precisamente en las conductas humanas, es algo que me ha interesado desde hace mucho tiempo. En realidad es verdad, yo creo que lo ha señalado Adán y se ha señalado, que hemos pasado de una moda a otra. Lo de compliance is the new black ya ni siquiera puede decirse, yo creo que el compliance ya incluso está casi desfasado, tendremos que inventar una palabra nueva, es decir, son miles las noticias que han salido sobre la importancia que tiene y a esto nos vamos a dedicar prácticamente todos. Y si hay algo todavía más mainstream que el compliance probablemente sea la inteligencia artificial, que como ha dicho Adán, bueno, todavía somos pocos, por eso entre otras cosas me he puesto yo a establecer el trabajo fundacional para que nadie me lo pudiera pisar inicialmente, es broma, pero dentro de poco todo el mundo va a escribir y va a saber y todo el mundo va a especializarse en lo que supone la inteligencia artificial, que probablemente se haya convertido en algo todavía más mainstream que el compliance, porque realmente mucho de lo que hay es más mito que otra cosa, como yo voy a explicar. En la actualidad, en el ámbito de la justicia penal, en todos los ámbitos, se habla de la capacidad de sistemas de inteligencia artificial para predecir delitos, para reducir personas en prisión, que esto incluso es más interesante económicamente para los Estados Unidos que incluso reducir la propia delincuencia, para detectar delitos empresariales, para prácticamente cualquier cosa. Parece que la inteligencia artificial efectivamente va a ser la panacea. También algunos la ven directamente como la ricina, es decir, la ven como el gran veneno que va a hacer un mundo más desigual y un mundo más discriminado, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad era lógico que al fin y al cabo se unieran, por tanto, y que nos encontráramos con esa unión de que la gran solución nueva para la inteligencia, para los compliance y para el cumplimiento normativo va a ser precisamente la implantación de sistemas de inteligencia artificial. Pero la pregunta es esa que pone ahí. ¿Esto es una relación real? ¿Esto va a ser algo estable? ¿Esto va a ser una tendencia más allá de la moda del pantalón vaquero roto? ¿Va a ser algo que se va a mantener en el tiempo? En realidad, como voy a intentar explicar yo aquí, eso sí, de forma muy atropellada, es decir, probablemente no a la velocidad a la que lo ha hecho mi compañero anteriormente, porque yo pensaba que hablaba rápido, pero he descubierto que hay alguien que habla más rápido todavía que yo. Y es brasileño, y habla castellano perfecto. Yo sé cantar el Jobim bastante rápido, pero como la cosa no es lenta, digamos que no tiene mérito. Voy a ir muy atropellado en la primera parte, como la explicaré, que me voy a centrar además yo en uno de los dos ámbitos. Digamos que hay dos ámbitos potenciales de inteligencia artificial y cumplimiento normativo. Uno sobre la prevención de delitos relacionados con el uso de la inteligencia artificial, que en cierta medida, Dominic, más desde la perspectiva ciber que desde la perspectiva de inteligencia artificial, pero la perspectiva ciber tiene mucho que ver, cibercrimen tiene mucho que ver con el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Algunos de los malware son precisamente inteligencias artificiales que buscan rutinas para precisamente pues producir el daño a través de las debilidades de los sistemas a los que victimizan. Yo me voy a centrar en la otra parte, que es la prevención del delito por medio de inteligencia artificial y en qué medida bueno, pues se puede hacer efectivamente, o en qué paso estamos en el que podríamos hacer una prevención en ese sentido.
Por eso el contenido de mi intervención, después de una introducción en la que intento ver que es un camino que se van a cruzar efectivamente, lo que yo voy a intentar explicar es en los dos primeros puntos qué es la inteligencia artificial y cómo se está utilizando en el ámbito de justicia criminal. Esto es lo que voy a ir muy rápido, muy atropellado, mucho, excesivamente, por tanto me voy a dejar cosas en el tintero. Pero bueno, pensaba que tendría algo más de tiempo y prefiero dedicarme más a la segunda parte, donde ya me voy a dedicar a la inteligencia artificial y el cumplimiento normativo empresarial, donde voy a intentar explicar, digamos, cómo se tiene que plantear desde la perspectiva de la imitación de una herramienta real de valoración del riesgo, no lo que es el compliance, sino una herramienta de valoración del riesgo en la cual que se construya además o que se constituya finalmente en una inteligencia artificial de cumplimiento normativo. Lo que voy a hacer en última instancia es intentar deshacer los mitos, establecer las realidades de lo que consiste la inteligencia artificial y plantear los fundamentos de cómo construir una inteligencia artificial para el cumplimiento normativo desde la parte empírica y en la parte final estableciendo cómo debería hacerse desde los principios y anticipando los problemas éticos a los que nos vamos a enfrentar. Para ello sí que tengo que hacer, como digo, aunque sea muy rápido, una primera parte de intentar ver cuáles son los mitos y realidades en torno a la inteligencia artificial. Yo siempre digo que la inteligencia artificial como principal problema lo que tiene es el nombre. No porque tenga un nombre malo, sino porque tiene un nombre muy bueno. Tiene un nombre mucho más bueno de lo que por lo menos todavía realmente es. La inteligencia artificial es una mezcla muy interesante entre eufemismo y desiderado. Es un eufemismo porque en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial de lo que hablamos es de sistemas para el tratamiento y el análisis automático de la información. Esto es lo que es la inteligencia artificial. Pero es verdad que es también desideratum porque pretende ser algo más. Lo que son los sistemas de tratamiento de la información que emulan los procesos cognitivos humanos. Es decir, pretenden buscar el funcionamiento cognitivo que tiene el cerebro humano. De aquí se producen un poco los mitos en torno a la inteligencia artificial, que son muchos, pero que yo en la ponencia de hoy me voy a centrar, creo que en 4, porque he quitado uno de ellos esencial. El primer mito es el mito de la idea de la inteligencia y el futuro. Básicamente la idea de que el Big Data y la inteligencia artificial nos permiten adivinar las acciones futuras. Bueno, este es el algoritmo de inteligencia artificial más potente que existe en el mundo, y no es una broma, es decir, este no existe ni va a existir probablemente, este seguirá siendo el mejor, el algoritmo más bestial que existe, básicamente porque la cantidad de información en tiempo real que tiene, los miles de pluviómetros que hay en todo el mundo indicando de análisis de la velocidad del viento en tiempo real, de indicando factores todo el tiempo, haciendo correlaciones, para a partir del pasado determinar lo que va a pasar en el futuro. Eso es básicamente lo que hace una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial lo que hace es estimar la probabilidad a partir de los datos del pasado. No se puede hacer de otra forma. Es decir, es a partir de datos del pasado nosotros estimamos. Evidentemente lo que no se puede pretender es que, digamos, pronostiquemos o hagamos una auténtica prognosis cierta del futuro. Nosotros sabemos que aquí va a haber ventanas e imaginamos que ahí lo que va a haber es cielo. Pero si no tenemos toda la información en tiempo real, puede ser que no haya cielo y haya una pelota sobre el cielo de París, como hay en este caso. Es decir, no adivinamos el futuro, lo que hacemos es estimamos mejor lo que va a pasar a partir de lo que ha pasado. Otro mito muy importante que hay que deshacer es la idea de la autonomía de la máquina y la sustitución del hombre. Básicamente, la idea de que la inteligencia artificial actúa sin supervisión humana y que puede tomar decisiones de forma autónoma. En realidad, nosotros pensamos en el mito de la inteligencia artificial en un modelo que todavía en realidad no existe, que es el modelo no humano de loop, donde tendríamos pues, un ser humano que crea una máquina que en un contexto determinado hace acciones, y si cambia el contexto sigue haciendo acciones. En la actualidad, lo que tenemos es más bien un modelo man out of the loop, en un modelo en el que el hombre crea una máquina para que en un determinado contexto actúe de una forma determinada. Es decir, es el hombre el que sigue brindando el contexto y el que sigue dando los datos y la máquina la que actúa a partir del contexto y los datos que tiene. Y no puede actuar fuera de ellos, no puede hacerlo.
Es verdad que en la actualidad estamos dando un paso en el que parece que hay una parte donde hay autonomía de la máquina. Esa parte de la autonomía de la máquina se produce aquí, en lo que es el aprendizaje, la capa de aprendizaje. En la actualidad un sistema de inteligencia artificial normal se introducen los datos, se van a extraer los datos a partir de un aprendizaje establecido previamente por el ser humano, ¿vale? Esto es como funciona el Machine Learning. Esta es inteligencia artificial FETEN, ¿vale? Y buena. Pero es posible que nos encontremos dentro de poco con sistemas como Deep Learning, aprendizaje borroso, redes neuronales, donde directamente yo no le enseño a la máquina las primeras correlaciones, sino que la máquina las va a hacer directamente entre ellas. ¿Qué problema puede tener? Pues que no sepamos qué variables está teniendo en consideración, y eso desde una perspectiva ética y desde una perspectiva, digamos, de defensa jurídica criminal puede tener algunos problemas. Un tercer mito importante. Este es muy importante y en el fondo se ha dicho anteriormente, ya se ha señalado en la ponencia anterior, que ha sido muy interesante. Básicamente la idea de que la inteligencia artificial es algo así como alquimia matemática. Es decir, básicamente tiene que haber un matemático que meta todos los números. Además, la idea que está detrás de esto es de que la inteligencia artificial se alimenta de cifras y no de datos. Bueno, pues esto es falso. En realidad no es... Como en todos los mitos hay una parte de verdad, y es que hay grandes operaciones matemáticas. Esta es la inteligencia artificial que hemos diseñado nosotros en Crimina para detectar mensajes radicales en Internet, moderar. Básicamente, es decir, todas esas operaciones y esos análisis lo que corresponden son a tweets. Lo que hay detrás son conductas humanas, datos, números de seguidores, número de personas que han visualizado el mensaje, características del mensaje, número de caracteres. Esos son referidos a datos humanos. Y esto es importante comprenderlo porque en realidad la inteligencia artificial no reproduce cifras, sino que reproduce datos relativos, en este caso que nos va a interesar, que es las conductas de cumplimiento normativo, referidas a conductas humanas dentro de las empresas, pero conductas humanas. Por tanto, van a ser necesarios marcos teóricos determinados de la psicología, de la criminología, de la sociología, marcos teóricos propios para explicar por qué se producen y cómo se relacionan esos datos. En definitiva, no es alquimia matemática, sino que es algo más. El mito cuarto, que pensaba que lo había quitado, y ahora me hace dudar de qué presentación he puesto, es el de la perfección humana. Este mito es muy interesante. Básicamente la idea de que las inteligencias artificiales van a intervenir o van a irrumpir en un mundo sin errores y sin decisiones. En realidad esto no es así. En la actualidad sabemos que, aunque la caja metálica tenga muchos sesgos, los seres humanos tenemos muchos más sesgos todavía y tomamos decisiones, digamos, de forma sesgada, hacemos análisis de probabilidad sin tener en cuenta toda la información que ni siquiera tenemos y que nos han dado previamente, y por tanto estamos sometidos a muchísimas más posibilidades de errores que en el caso de las máquinas. Lo importante de esto es que las decisiones que se toman en la actualidad y que también se basan en evidencias y que también están sometidas a sesgos son con las que se tiene que comparar la inteligencia artificial. No se tiene que comparar la inteligencia artificial con un ser humano ideal, sino con un ser humano actual que toma decisiones reales en la actualidad. En definitiva, sí que me he cargado el quinto, las inteligencias artificiales son eso, sistemas de análisis y tratamiento automatizado de la información, poderosísimas herramientas de estimación que deben y que pueden ser controladas por seres humanos para realizar predicciones a partir del conocimiento de las ciencias sociales, para apoyar tomas de decisiones ya existentes que no están exentas de error. Bien, voy a explicar a continuación también de forma muy rápida, precisamente, aunque algunos se me esté durmiendo por ahí, pero precisamente para llegar después a la parte final que les resulte de más interés, a la parte sobre cómo funciona la estimación de la conducta delictiva por medio de inteligencia artificial. En la actualidad hay dos ámbitos principales en los que se está utilizando la inteligencia artificial en relación con la criminalidad. Básicamente la prevención del crimen en el ámbito sobre todo policial y la justicia penal. En la prevención del crimen tenemos dos modelos esenciales de utilización de sistemas de inteligencia artificial. Unos son los que se llaman place-based y otros los que se llaman person-based.
Los sistemas basados en el lugar son los que más se han generalizado y son los sistemas que configuran lo que en la actualidad se denomina el Predictive Policing o la policía predictiva, que se están utilizando en prácticamente todos los países, pero que sobre todo se están generalizando en los Estados Unidos. Básicamente son herramientas complementarias que sirven más para patrullar que para predecir delitos. De lo que se trata esencialmente es de, digamos, gastar mejor los recursos y que las policías vayan donde tengan que ir. Se usan en muchas ciudades. Estos son los sistemas digamos, más utilizados, más generales: Predpol, Palantir, HunchLab, RTM, ahora voy a explicar alguno de ellos, y básicamente en lo que se basan es en técnicas de análisis delictivo y en Big Data, grandes cantidades de información más análisis delictivo. Y tienen problemas, como después plantearé, como el Dirty Data, es decir, los datos sucios derivados del Dirty Policing. Si yo previamente he enriquecido mis datos, y esto va a ser muy importante después de lo que hablemos del compliance, si yo he enriquecido los datos de forma, digamos, no representativa, esos datos van a estar ensuciados y por tanto me van a causar problemas de valoración, y por eso pues, se prefieren las denuncias a los arrestos. Voy a poner un ejemplo muy rápido, como es el ejemplo de Predpol. Predpol es el que se ha generalizado en Estados Unidos y es un algoritmo que está basado en la predicción de terremotos. Puede parecer que no tenga nada que ver la predicción de terremotos con la predicción de delitos patrimoniales, pero en el fondo tiene que ver con la idea de réplica. Como sabéis, los terremotos no son un evento que sucede en un determinado momento, sino que es un evento que sucede durante mucho tiempo y en un determinado momento sucede el evento principal. Pues los delitos patrimoniales, existen dos principios o dos leyes básicas en criminología que se aplican a los delitos patrimoniales, que son la idea de la victimización repetida y la idea de la victimización cercana. La victimización repetida es una persona que ha sido víctima de un delito, tiene muchas más posibilidades de ser víctima otra vez de un delito que una persona que no lo ha sido. La idea de la victimización cercana es un sitio de que ha sido víctima de un delito patrimonial, cualquier sitio que esté cerca tiene más posibilidades conforme esté más cerca del sitio que ha sido victimizado previamente. Con esas reglas se hace un algoritmo que establece en qué lugar en concreto se van a perpetrar delitos. Cuando hablamos de person-based, de algoritmos basados en personas, ya no en lugares, lo que tenemos es inteligencias artificiales, normalmente en tiempo real, como inteligencias artificiales de reconocimiento facial para investigar o para detectar personas. Pero también tenemos las famosas listas de sujetos en riesgo, que son básicamente algoritmos que predicen, como ahora después pondré algún ejemplo, quiénes son las personas que tienen más posibilidades de sufrir un determinado delito. Lo que sirven son sistemas de apoyo a la toma de decisiones, basados normalmente en una serie de principios criminológicos y en una serie de métodos como los análisis de redes sociales, y tienen algunos problemas éticos graves y han dado lugar después a compas, como después explicaré. Voy a explicar muy brevemente simplemente lo que es uno de estos algoritmos que se está utilizando ya en la actualidad, como es el Hit List. The Hit List es una lista de sujetos que se utiliza en varias ciudades de Estados Unidos. Recientemente ha sido, por ejemplo, cancelado por problemas éticos en Nueva Orleans, pero se está utilizando, por ejemplo, en Chicago un programa similar, que lo que hace es identifica a los jóvenes con más posibilidad de morir en las próximas 48 horas. Tiene una de las resultados que hace es eso, identifica quiénes son las personas que más posibilidades tienen de morir por arma de fuego o que tienen posibilidad de participar en eventos con armas de fuego. Básicamente se nutre de datos relacionados con el historial delictivo de los sujetos, 11 variables predictoras, y lo que hace es aplicar la regla del 80-20, el principio de Pareto, un principio básico de las ciencias sociales, que viene a decir que en un evento determinado, como es por ejemplo los que atienden en una clase, el 20% de los sujetos, cojo el 20%, estos cuatro, explica el 80% del universo. A partir de análisis de redes sociales, no hablo de internet, sino de peers, hablo de personas cercanas, de las redes sociales, de los iguales, etc. Miran todos los que tienen antecedentes, miran dónde viven, sitúan y a partir de ahí identifican, digamos, las potenciales relaciones y establecen prioridad. Y además con un éxito teóricamente bastante alto. Por ejemplo, el 78% de las personas víctimas de violencia de arma de fuego el día del memorial estaban identificadas
por el algoritmo, o el 80% de las personas víctimas de violencia de arma de fuego el fin de semana del Día de la Madre, que yo no sabía que era tan divertido el Día de la Madre en Estados Unidos. Y después tenemos lo que es la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia penal. Todo esto estoy yendo muy por encima. Si después tienen cualquier pregunta, evidentemente me la pueden hacer, porque pues dentro de 2 días tengo una conferencia de 1 hora solo sobre esto, pero evidentemente hay mucho más. Básicamente lo que se trata es meter la inteligencia artificial ya para decidir qué sanciones imponer, de qué modo, en qué lugar, con qué régimen, etcétera, etcétera. Y esto que parece un mito, esto ya es una realidad, como todo el mundo sabe, como ocurre con Compass. Son herramientas basadas en las herramientas de valoración del riesgo de violencia y son sistemas que ya permiten en efecto informar la decisión judicial a partir de valoraciones de riesgo alto de reincidencia, riesgo bajo, riesgo de tener problemas con otros presos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso Loomis, que es un caso que se hizo famoso hace unos años, aceptó la imposición de una sanción de 7 años de prisión precisamente porque el algoritmo decía que el riesgo de reincidencia de un sujeto que además se había declarado él a sí mismo culpable era un riesgo alto. Básicamente porque era hombre de 28 años y con antecedentes por el delito similar, y básicamente el algoritmo a partir de ahí daba un riesgo alto. Se trata además, la mayoría de algoritmos opacos, que están diseñados por empresas privadas, algoritmos sobre los que existe copyright, sobre los que las defensas no pueden acceder al funcionamiento del algoritmo, con lo que eso plantea desde un problema, digamos, básico de derecho a la tutela judicial efectiva, y que plantean además problemas de sesgos. Ha habido mucha discusión en Estados Unidos respecto a si son herramientas discriminatorias, y hubo varios artículos que se hicieron muy conocidos diciendo que sí, pero no está aprobado. De hecho, nosotros hemos trabajado sobre el algoritmo y se puede decir que no es un algoritmo por sí mismo discriminatorio. A lo mejor lo que son discriminatorios son los datos que hay en Estados Unidos sobre quién comete determinados delitos. Claro, este es el tema. Bien, y vamos a ver. Voy a bajar un poco el ritmo y vamos a la cuestión. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto, o qué tiene que ver esto con la delincuencia empresarial y con el cumplimiento normativo? En realidad es muy importante todo lo que acabo de explicar, porque en realidad sin lo que acabo de explicar no tendrá sentido prácticamente nada de lo que diga. ¿Tiene sentido hablar de estimación de la conducta en el seno de la empresa y de la utilización de inteligencia artificial en el seno de la empresa, de la inteligencia artificial para detectar y para estimar la probabilidad de comisión de conductas de incumplimiento normativo? ¿Y tiene sentido elaborar una inteligencia artificial para la prevención del delito en la empresa? Yo creo que todo el mundo entiende que sí, es bastante obvio que sí. Si lo que se pretende es detectar factores de riesgo y factores de protección asociados, pues por ejemplo, a personas, a procedimientos o actividades, evidentemente esto se puede hacer por medio de un algoritmo. Esto es lo que hace, básicamente, un algoritmo de estimación nos puede permitir identificar qué personas o con qué características, en relación con qué procedimientos o qué procedimientos, en relación con qué actividades tienen más riesgo o menos de qué variable dependiente, qué conducta delictiva concreta en el seno de una determinada empresa. Pero claro, ¿no es esto lo que hace un compliance program? ¿Sí o no? Sí y no. Es decir, se supone que en parte sí, ¿no? Se supone que en parte, es decir, la estimación del riesgo de violencia, que es lo que hay en las herramientas de valoración del riesgo de violencia que vamos a ver ahora, son parecidas a la valoración del riesgo que hay en un compliance program, en el que sin embargo parece que hay muchas más cosas, ¿no? Hay toda una serie de elementos, hay una serie de fases, hay el establecimiento de un código ético, una cultura de valores, la implementación de determinados protocolos. Pero si los abstraemos de esto y comparamos los dos, la pregunta ¿es lo mismo la valoración del riesgo que se hace en uno con la valoración del riesgo que se hace en otro? Podríamos hacer un pequeño resumen de lo que voy a decir, respondiendo que en realidad no del todo. Básicamente, porque las herramientas de valoración del riesgo lo que se apoyan es en evidencias externas, tienen una ponderación trazable, tienen como objetivo, predecir para prevenir, mientras que el Compliance Program lo que tenemos en principio teóricamente es una recogida de datos intraorganizacional, poco más,
con un alto componente de subjetividad y con el objetivo más de prescribir que en realidad de prevenir, aunque en realidad también para prevenir. En realidad estamos hablando de dos formas tan distintas de valorar el riesgo. Yo diría que no. En realidad la valoración del riesgo es similar. El problema es el método por el cual se realiza la valoración del riesgo. Cuando hablamos de una herramienta de valoración del riesgo, lo que hacemos es decir que Loomis, por el hecho de ser hombre, ser joven y tener antecedentes, tiene un riesgo alto. Es decir, estamos hablando de una atribución externa. No estamos mirando a Loomis, esto es muy importante. No estamos mirando en concreto a la persona, sino que estamos diciendo que esta persona es varón, tiene tantos años, y atribuimos externamente unos valores que estadísticamente hemos demostrado no en esta persona, sino en otras. ¿Esto se entiende o no? Es decir, nosotros la relación estadística la hemos obtenido externamente. Esto es lo mismo que se hace con un compliance program. Transporto mercancía desde, pongamos, Colombia. Tiene más riesgo que si no transporto mercancía de cometer delito de, pongamos, tráfico de animales. ¿Vale? Esto es parecido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí tenemos evidencias científicas. ¿Cuáles son las evidencias científicas que las tenemos? De la relación entre esto y una atribución externa realizada por medio de un método científico determinado. ¿Cuáles son las evidencias científicas que tenemos en el otro sistema? Tenemos otra metodología. ¿Estamos diciendo que no es científico el Compliance Program? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en el estándar de métodos científicos aquí está el criterio experto y aquí está el metaanálisis. Aquí está el criterio experto, que es la base, es una forma de observación, es una forma científica de atribuir valor, pero es desde luego la que menos peso tiene y la que menos importancia tiene. Y esto es un poco la diferencia y por tanto, ¿cómo podríamos plantearnos, acercarnos a, es decir, claro, con un problema además muy importante, y es que el criterio experto nunca va a poder ser numérico, o si es numérico es inventado. Aquí, si tenemos un método científico, vamos a poder matematizar ese criterio y multiplicar y ponderar el ser hombre por 1,5 o por 1,8 o por 2,3. Y vamos a ponderar lo distinto ser hombre en este delito que en este otro. Porque tenemos datos que nos dicen que los hombres lo cometen más en este delito que en otro. Y si no hacemos eso, no vamos a poder construir una inteligencia artificial. Sin matemáticas y sin números, no vamos a poder construir la IA. ¿Cómo podemos imitar una inteligencia artificial para la valoración del riesgo? Vamos a ver previamente qué es una inteligencia artificial. Lo he explicado, una inteligencia artificial de valoración del riesgo. Lo he explicado anteriormente. ¿Pero qué es? Es una herramienta actuarial de valoración del riesgo y es a la que se le suman grandes cantidades de información. Eso es una inteligencia artificial. Ahora lo explicaré un poco mejor. Vamos a ver primero qué es una herramienta de valoración del riesgo. Es una herramienta que realiza juicios probabilísticos sobre el riesgo de ocurrencia de un evento en el futuro a partir de factores relacionados y matemáticamente ponderados. Tienen que ser factores relacionados ponderados matemáticamente. Ejemplo, el SARA, el SABRI, Biogen, etcétera, les puedo explicar más. Básicamente lo que necesitamos es un algoritmo de valoración del riesgo y Big Data y automatización, que vaya entrando datos de forma automática. Para tener un algoritmo, el algoritmo lo tenemos que construir a partir de las evidencias. Primero necesitamos las evidencias empíricas para construir el algoritmo. Y después, para el Big Data, lo que vamos a necesitar es que los datos sean dinámicos. Porque si los datos que tenemos son datos estables, que me dicen que el hombre tanto y la mujer tanto, pues yo ya tengo un hombre tanto, una mujer tanto, siempre va a tener el mismo valor. Eso no es una herramienta de inteligencia artificial. Necesito datos dinámicos todo el tiempo que vayan introduciendo en la herramienta. ¿Y cuáles son las evidencias que hay respecto? Yo no sé si me he puesto el cronómetro. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Llevo 20 minutos aproximadamente? Sí. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Bien, lo que voy a intentar explicar ahora es cuáles son los fundamentos empíricos potenciales sobre los que se podría construir una inteligencia artificial del cumplimiento normativo. Por tanto, yo no voy a decir cuáles son los fundamentos empíricos que efectivamente creo que están detrás del cumplimiento normativo. Voy a decir cómo tendría que hacerse y voy a poner ejemplos. Pero estos ejemplos que voy a utilizar son unos, hay muchísimos más. ¿Qué
¿Qué evidencias existen en la literatura respecto a factores asociados a la comisión de delitos en la empresa? Pues factores existen muchísimos, existen muchos, hay bastante literatura, no tantas como en realidad debería, porque además, como bien ha señalado mi compañero brasileño, hay poca evidencia científica en este ámbito para probablemente lo que hay en otros ámbitos criminológicos. Pero existen por lo menos tres tipos de variables que se han analizado: variables demográficas, variables psicosociales o organizacionales y variables ético-normativas. Este es un ejemplo, como digo, voy a poner simplemente ejemplos de cómo tendríamos que utilizar los datos para construir después una herramienta o un algoritmo para después construir la inteligencia artificial. Esto es un estudio interesante, reciente, de Andersen, Hanspal y Meissner, donde analizan los determinantes para determinados delitos económicos en el seno de la empresa, que son delitos que ellos sitúan en fraude, lo que llaman corporate y lo que llaman legal. El corporate sería delitos contra la propia empresa o contra los trabajadores, y legal serían delitos, digamos, contra obligaciones legales, por ejemplo, secreto profesional, etcétera, etcétera. Estas son las tres categorías de delitos. Y estas son todas las variables que ellos analizan, todas esas. Bien, lo que se hace es un análisis correlacional, ¿vale?, a partir de datos policiales, y entonces lo que se ve es que ni tener hijos en casa ni educación de posgrado tiene ninguna relación con la perpetración de delitos en el ámbito de la empresa. Bien, ¿vale? Pues puede parecer que no es importante, pero ya tenemos un dato. Después tenemos otra relación, que es que hay algunos datos que sí correlacionan, como por ejemplo la edad, los ingresos, estar casado, ser empleado en el sector financiero o tener acciones. Pero la correlación es muy baja, de esa forma que podríamos atribuirle riesgo, pero la correlación es baja. En cambio, ser varón, concretamente, multiplica por 3 la posibilidad de perpetrar estos delitos. Ser inmigrante lo multiplica por 2. Tener un nivel educativo básico también lo hace por 2. Y tener domicilio propio también. Tener una pequeña empresa propia multiplica por 4 la posibilidad de perpetrar delitos, esos delitos, y estar desempleado lo multiplica por 2. Pero el que se lleva la palma, evidentemente, es, sorpresa, tener antecedentes. Esto pasa en todas las herramientas actuariales. Siempre el factor explicativo es previamente haber realizado la conducta. Esto, mujer que es psicóloga, siempre me dice cuando la cago, la mejor explicación de la conducta futura siempre es la conducta pasada. Los antecedentes multiplican por 6 la posibilidad de cometer delitos. Esto puede parecer que no es mucho y que son algunos datos pequeños, pero existen estudios que nos podrían permitir, si los duplicamos, si utilizamos mejores muestras, etcétera, etcétera, construir pues, algoritmos más potentes. Por ejemplo, parece que ser varón no mola para esto de que te salga el riesgo bien. Pero es posible que no mole en algunas conductas, pero en otras a lo mejor no es tan problemático. Este estudio es muy interesante, de Stephen Schmeier, de 2015, en el que analiza precisamente el sexo en relación con distintas conductas. Fíjense qué interesante, no lo leen evidentemente, pero se lo leo yo. Estos son incidentes registrados en el Uniform Crime Report Program, que es básicamente la panacea de cualquier investigador social, porque es los datos del FBI en abierto de todos los incidentes y todos los delitos que se cometen en Estados Unidos. Bien, en el Uniform Crime Report Program, en este periodo de tiempo, tenemos 36.000 infracciones cometidas por hombres frente a 34.000 cometidas por mujeres. Es decir, la diferencia no es estadísticamente significativa. Para analizar estas conductas no hay diferencia entre ser hombre y mujer, pero si lo que analizamos es una conducta en particular, resulta que las mujeres defraudan mucho más con cheque falso que los hombres, hasta un 20% más. Por tanto, si nosotros tenemos una conducta determinada donde sabemos un dato de este tipo, lo podemos integrar dentro del algoritmo. Los hombres realizan una defraudación pura, de engaño, de estafa, 5 veces más que las mujeres. Estos porcentajes no solo están respecto al delito que realizan, sino también respecto a la cantidad que defraudan. Por ejemplo, y es muy interesante, las mujeres defraudan hasta 114, una media de $114 más que los hombres en fraudes a la seguridad social. Pero en cambio, los hombres multiplican por 5 veces el dinero que defraudan en delitos de Internet.
Qué interesante, ¿verdad? No, esto no es que es interesante, es que esto, si quiere uno hacer una valoración del riesgo seria, tiene que utilizar estos datos y los tiene que utilizar junto con muchas otras variables. Básicamente, variables psicosociales. Por ejemplo, la influencia social y la influencia de los superiores. Cómo funciona efectivamente la influencia de los peers o la influencia de los superiores en la conducta. Este es un estudio de una de las criminólogas más importantes, curiosamente las mejores criminólogas de la Rand Corporation son todas mujeres. Esta es Nicole Piquero, no confundir con Alex Piquero, que es su marido. Nicole Piquero lo que analizó aquí es en qué medida la influencia de los pares y la influencia de los superiores tenía relación, y se vio que efectivamente el acuerdo respecto a la conducta de los amigos y el acuerdo de la conducta respecto al profesor en estudiantes de MBA, que por cierto sois carne de hacer estudios dentro de nada, porque sois futuros personas que vais a trabajar en este ámbito, correlaciona directamente. En cambio, la influencia social de los superiores correlaciona inversamente. Cuanto más, digamos, incumplidor es el jefe, más posibilidades haya de que el trabajador cumpla. En cambio, cuanto más incumplidores son los compañeros, más posibilidades hay de que efectivamente también, o el referente moral, el profesor, también el trabajador incumpla. Esto se puede estudiar respecto a muchas variables. Me queda poco tiempo y debería terminar, ¿verdad? Por ejemplo, la sobredimensión del problema, la importancia de los beneficios. Aquellos que consideran que el problema delincuencial de que se trata está exagerado incumplen muchísimo más que aquellos que no lo hacen, aquellos que le dan importancia en la empresa a los beneficios y al beneficio empresarial y que creen que es lo más importante en la empresa, delinquen mucho más que aquellos que no lo hacen. O también en un estudio muy interesante de Shamsuddin y otros de 2015, lo que se ha investigado, y esto es muy interesante, es cómo funciona la satisfacción laboral, la satisfacción del trabajo en relación con el incumplimiento empresarial. En este caso se puede ver que, por ejemplo, tener variables como promoción interna, tener satisfacción con las relaciones en el seno de la empresa o tener incentivos considerados adecuados, son todas variables que correlacionan directamente con no cometer delitos en el seno de la empresa. Esto, bueno, con respecto a estas actitudes, no lo voy a contar, por si estaba Juan Carlos iba a hablar de los delatores, pero ser, por ejemplo, tener episodios de victimización previa es lo que más determina tener una actitud hacia la delación. Y este es un estudio ya que analiza, este es uno de Simpson, que analiza precisamente, es uno de los pocos metaanálisis que existen efectivamente sobre datos de qué funciona y en el cumplimiento normativo. Básicamente seré muy rápido, diré que de las posibles estrategias, la única es la implementación efectivamente de políticas regulatorias en el seno de la empresa, pero tiene un efecto estadístico muy pequeño, y solo cuando se hacen implementaciones múltiples, solo cuando se implementan distintas estrategias, los programas de cumplimiento realmente funcionan, según este estudio que se hizo, por cierto, con un metaanálisis de 58 estudios. Parecido a lo que pasó en esta interesante encuesta que hizo Singh en 2011 a 500 compliance officers. Puedo dejar la presentación después si queréis, los datos no hay ningún problema. A 500 compliance officers de las 500 empresas más importantes de Canadá, donde se determinó que, bueno, pues estos factores son los que realmente explicaban, en este caso no estamos hablando de correlaciones, sino de un modelo estadístico, es decir, que ya directamente te dice la concurrencia de estos factores efectivamente explica qué se debe, y en este caso los factores son el propósito del código ético, la recencia en la utilidad percibida, lógicamente, en la utilidad del código, la implementación del código, la comunicación interna y la comunicación externa de las normas, determinan que efectivamente el compliance produzca el efecto de que se cometan a partir de ese momento menos delitos. Y estos son los factores que, algunos de los factores que hay. Esto es un resumen de evidencias. Es un resumen de evidencias que bueno, es decir, se pueden hacer muchos más, y este es el problema, que hay que hacer muchos más para poder determinar efectivamente cómo construir una herramienta de valoración del riesgo que sea numéricamente cuantificable y por tanto que dé lugar a una posible inteligencia artificial. Y faltan muchos datos, evidentemente, apenas hay evidencias respecto al tipo del grado de división en departamentos, el alcance de la empresa, su tamaño, los antecedentes previos, el tipo de organización, el sector en el que trabaja. No hay datos empíricos en esto. ¿Cómo vamos a hacer un algoritmo si todavía no tenemos apenas datos aquí? No hay datos respecto
a elementos situacionales fundamentales, el VIVA o el CRAVE. El VIVA es visualidad, visibilidad, interacción, valor y accesibilidad del objeto para que sea más adecuado para ser víctima de un delito, el horario de actividad, la vigilancia formal, la ubicación de los empleados. Apenas existen estudios de este tipo y con esto es muy difícil que podamos hacer algo. Esto no lo voy a explicar, es muy interesante. Una vez tuviéramos todas las variables, una vez las tuviéramos todas, lo que hace cualquier herramienta de valoración de riesgo es ponderarlas. Lo que hace es ponderarlas. Y entonces tiene respecto a una variable dependiente, que es un tipo de crimen, que todo esto no lo he dicho, pero estamos hablando del compliance respecto a qué delito. Bueno, es que cada uno tendría que tener, lógicamente, sus variables y la ponderación tendría que ser distinta, como hemos visto en cada figura delictiva. Pero ¿esto cómo se hace? Pues se hace a partir de métodos estadísticos muy complejos, en realidad no lo son tanto. Estos son los 4 más normales, pero que lo que hacen básicamente es que, bueno, pues analizan cuál es el peso y cuál de todos, entre todos los factores, pesa más y en relación con cuáles. Y una vez tenemos el algoritmo de valoración del riesgo, que ya lo tendríamos, entonces pasaríamos a la siguiente parte, que es a la parte del Big Data y a la automatización. ¿Cómo pasamos, digamos, de la valoración a la predicción automatizada? Voy a explicar esto también muy rápido, pero básicamente lo que tenemos es, hemos metido datos, los datos me dan lugar a una herramienta de valoración del riesgo del cumplimiento normativo, y ahora lo que hacemos es meterle más cantidades de datos. Eso lo que nos permite es que nosotros, gracias a esas cantidades de datos, el algoritmo vaya aprendiendo por sí mismo cómo se relacionan los nuevos datos entre sí. Estas son las herramientas, que hay miles, de inteligencia artificial, de machine learning y otras herramientas que se utilizan precisamente para la inteligencia artificial. Esto es lo menos relevante ahora. Lo más relevante es que comprendamos que lo que hace el Big Data es que tengamos datos dinámicos para que cada vez que metemos un caso, la inteligencia artificial aprenda de nuevo. Nosotros hemos dicho previamente que el hombre mata tanto que la mujer. Si esto cambia porque metemos datos dinámicos, el algoritmo va cambiando. Nosotros hemos dado esa instrucción y le hemos dado un peso a ser hombre, pero el algoritmo aquí aprende que ser hombre no importa, elimina la variable, la elimina completamente. Y por tanto ya tiene en cuenta otras variables y cómo se relacionan entre sí. Y eso sí se hace de forma automática. El problema es que eso tenemos que saber cómo se hace, entraríamos ante los problemas éticos. Si no sabemos cómo se hace, ¿cómo vamos a saber cuál es la razón por la que la valoración de riesgo me ha salido de un modo o me ha salido de otro? Evidentemente esto lo estoy planteando desde la perspectiva simple de la aplicación de inteligencia artificial para la parte de valoración del riesgo. Pero en realidad, si un compliance program es todo esto, ¿por qué no se puede aplicar una inteligencia artificial, por ejemplo, para el funcionamiento de los protocolos? Antes una compañera me hablaba de una herramienta que se está aplicando ya, que no tiene que ver directamente con cumplimiento normativo, pero tiene que ver con la contratación con la administración pública. Herramientas de este tipo hay 1000. Es decir, herramientas que me determinan, es decir, a partir de los datos y de tener automatizados los datos que van entrando y las convocatorias, por ejemplo, yo cómo tengo más posibilidades de cumplir convocatorias, si con cuántos caracteres tengo que plantear la convocatoria, si poniendo tanto dinero o menos dinero gano la convocatoria pública o no la gano. Esto es carne de pedir, de hacer inteligencia artificial de este tipo, porque son datos dinámicos y esta es la ventaja que tiene. Ahora bien, ¿para qué? Pues también, por ejemplo, para el funcionamiento del trabajador, para saber, por ejemplo, si se relaciona el número de mensajes que manda el trabajador con... Esos son datos dinámicos, por cierto, controlar las redes sociales, se puede hacer, por cierto. Los problemas éticos que va a plantear la utilización de inteligencias artificiales de este tipo, donde los datos dinámicos es cómo se comunica el propio trabajador con la empresa, son también muy interesantes. Y por eso tenía una última parte, que es que todo esto se debe hacer desde los principios y debemos anticipar los problemas éticos a los que nos vamos a plantear. Son básicamente de dos tipos: problemas relativos a los datos y problemas relativos a la transparencia. Si nos centramos en los datos, el problema que tenemos es que esto que estamos planteando, que sería mejor que lo que hay, porque ciertamente lo sería mejor que lo que hay, sin embargo, probablemente sea todavía insuficiente. Es decir, ¿en serio podemos tomar en serio
valga la redundancia, el análisis sobre la satisfacción empresarial de una empresa de Malasia de 400 empleados que correlaciona directamente el futuro de la persona en la empresa con el cumplimiento normativo. Es decir, probablemente si nosotros no hemos tomado bien los datos, si no son representativos, si están sesgados inicialmente, si esa empresa no es una empresa representativa porque trabajan trabajadores de un determinado sitio, etcétera, etcétera, a una determinada edad, los datos nos van a dar un resultado que es un resultado falso y un resultado que no se corresponde con la realidad. Y eso también tiene que ver con los sesgos de la realidad. Podemos utilizar sesgos discriminatorios, datos de la realidad en los algoritmos como la raza o el género. Pues hombre, si no los utilizamos, ya os digo que el algoritmo va a ser peor de lo que es si no utilizamos, por ejemplo, el género. Pero por otra parte plantea otro tipo de retos. Termino. Los problemas de la privacidad de los datos, etcétera, etcétera. Y por tanto, y simplemente esto me lo voy a saltar, yo creo que, antes lo comentábamos en la comida, pero creo que frente a la inteligencia artificial, lo que es absolutamente estúpido es plantear una negación de la misma. La inteligencia artificial no es una moda, la inteligencia artificial no es una tendencia, la inteligencia artificial es una realidad que ha venido para quedarse de forma absoluta. Entonces, o nos aliamos a ella, o nos va a comer. Y la mejor forma de aliarnos a ella es participar en su construcción. Señores juristas, que algunos aquí están pensando que esto no tiene nada que ver con lo normativo, o participan en la construcción normativa de esto, o la realidad nos va a comer. O establecemos nosotros cuáles son los principios y nosotros determinamos qué es el principio de validez, y es qué prueba científica exacta tenemos que exigir como mínimo para darle valor a una herramienta. ¿Cómo se debe ajustar la validez a la pregunta que a nosotros nos interesa? Hasta el momento lo que pasa es que los científicos sociales hacen sus preguntas y los juristas hacemos nuestras soluciones. Eso es un error. Los que formamos parte del derecho, que partimos de presupuestos empíricos, tenemos que decir cuáles son las preguntas a las que tiene que responder la ciencia. Y lo mismo con la equidad, con la flexibilidad de los algoritmos, a precisamente cuál sea la diferente aplicación de la herramienta, porque no es lo mismo que un algoritmo vaya a decidir si se establece una medida de control en la empresa o si directamente me va a sancionar por el hecho del peligro de la conducta que estoy realizando, igual con la idea de transparencia y trazabilidad, que si tienen alguna pregunta. Y con eso llego hasta el final. Muchas gracias.